Bienvenidos, sí, ha bajado la temperatura un chiqui, señores, jueves, prácticamente fin de semana, ¿cómo le va? Mesa 47. Mesa 47, buenas noches, ustedes del otro lado, arranca Polémica en el Bar Paraguay en vivo. Estamos a través de las pantallas de la tele en esta nueva jornada que inicia para nosotros. Ahora sí, porque abrimos el bar más polémico de la televisión paraguaya. ¿Cómo le va, señor Carlos Quise? Señor Leo Rivas, buenas noches. El alumno, el alumno. Casi, Carlos Quise. Claro, hola Lore, Carlos, a toda la gente en casa, lindo jueves para todos. Exactamente, el señor Carlos Pompi Gómez. ¿Cómo le va, Carlito Gómez? Buenas noches, bienvenido. Muy bien. ¿Cómo le va? Vos sabés que mi abuela que ve todos los días Polémica en el ¿Está Bar. ofendida o está contenta? ¿Cómo se llama? Eleuteria, ñaleu. Ñaleu. Eleuteria se llama tu Eleuteria, es brasilera. Sí, Eleuteria. Eleuteria es Valero. Y ella escuchó que vos me dijiste Pompi y se cagó de risa. Pero ¿se acuerda entonces? Claro, y preguntaron en el grupo de la familia. Que falou pra você? E falou muito gostoso. Gostou demais. Gostou. Ese portugués no Y es quería- de Ciudad del Este. Querían no, saber de dónde sacaron lo de Pompi, ¿verdad? Pero bueno, yo les conté ¿En y serio? quedó ya ahí. Qué lindo. Al grupo familiar, un quilombo sacó por lo de Pompi. Bueno, le mandamos un abrazo a la señora Eleuteria, que seguramente nos estará mirando. ¿Sí? ¿Cómo le va hoy? Así, muy discreta como siempre. Súper. Discretita. Lorena Arias, ¿cómo le va, Lorena Arias? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Súper discreta. Sí. ¿Onda tomando Especial. sol o qué onda? Le metí un durmió bajo el sopleteado, para darle un poco de color. ¿Te porque- sopletearon? Sí, estaba más blanca que teta de monja, boludo. ¿Qué? Estaba No. más- Atendé, che, Lorena, atendé, por favor, te lo pido, porque El después... No, después viene la Asociación de Monjas del Paraguay ofendida. Ay, no, últimamente. pero para ponerle humor. Asociación de monjas en teta. Sí, los aros había alguno más pequeñito. No. Siempre me gusta todo grande, Leo. ¿Sí? Sí. Dios mío, Lorena, ¿qué te Grande. pasa, mi reina? Siempre me gusta todo grande. O sea que voy yo Me por estaba ahí. preguntando Siempre me de los- gusta todo Me grande. estaba preguntando de los aros, no sean impetuosos. Por favor. Pero espera, te gusta siempre grande, pero sos de cerro. ¡Qué fuerte! Digo por lo... ¡Qué digo- fuerte! ¿Sabe Hoy, qué? ¿Sabe a qué? esta hora no te agrandes todavía. ¡Epa! A esta hora no te agrandes todavía, No, Leito. pero Sí, no tiene nada que ver tranqui. con un partido. esto. Exactamente, No, no tiene nada Con la que ver. Esto no tiene historia nada que ver tiene que con un ver. partido. Con la Porque historia. sabes que, No digo porque nada. sabes que vos dijiste grande, no dijiste gigante, porque cerro es gigante. Mambrena, Leo. Sí. Ok. Y bueno, Bueno, pero Angelotti. últimamente vos sabés que hay mucha densidad acá por un lado y por el otro lado. parece? Derecha, Mucha izquierda, energía. no sé cómo va a terminar esto, ¿sí? Sí. Puede terminar muy bien también, ¿sí? Ojo. Generalmente Claro. cuando hay tensión se termina en la cama. ¿Qué? No. Así es lo que dice. Mira, Pompi, hacete cargo vos. A mí no me metas en tu cama. A mí en tu cama no me metas, que estoy ocupada. No, pero Yo a te ver, quiero- a veces es de ambas partes, a veces de una parte, pero generalmente las tensiones terminan en la cama. Reafirmo esa teoría. bueno. Está bien. Vos estás hablando a nivel general. Claro. No Pero sé eso si pasa. querés contarnos tu experiencia para aprender. Podría. No sé. Con tanta seguridad que hablan, claro. Por algo lo dice. Claro, bueno. Por conocimiento de causa. Obvio. Y eso es por lo general es más en las relaciones también, Carlitos. Sí. En las parejas. Totalmente. Eso no es en general, ¿no? ¿Sabes que vos tenés un problema con tu productora y no? Te llegan a contarte con tu productora. Claro. Pero hay como Sí. tensión. Más todavía cuando estamos reunidos en un bar, normalmente venimos acá. Acá nosotros no buscamos quilombo. Jamás. Nada, no Lejos. venimos a compartir con los amigos, a charlar, a Sí. debatir. Cero y de esta polémica. manera, señores, arranca Polémica en el Bar Paraguay, señores. ¡Bravo! Jueves, prácticamente fin de semana, así que estamos con toda la energía para iniciar este nuevo capítulo, sí, con todos los como Carlos Quise, que está en otra. Pero de igual manera, bueno, nosotros vamos a hacer el aguante aquí en este jueves, por explico. supuesto, con mucha información. Ya vamos a arrancar enseguida con las informaciones. Porque, atención, señores, una de las informaciones importantes del día de hoy tiene que ver con esto, por favor, y están al tanto de este oficio que se envió al diario Última Hora por parte de fiscales. Y esto generó todo tipo de comentarios, digo, por una cuestión una cuestión obvia,
que es la libertad de expresión. prensa y de expresión y la libertad que tenemos todos los que trabajamos en el medio de comunicación o en los medios de comunicación, de poder decir lo que pensamos. Lo dicta la propia Constitución Nacional. Exactamente, Sí. con la libertad que corresponde, ¿verdad? O sea, Sí. por eso decimos siempre, ¿sabes que ya a esta altura del campeonato terminó la dictadura, estamos en una supuesta democracia, entonces entra una confusión dentro de todo con lo que ocurrió, querido Pompi. Vos sabés que no sé si confusión o mala fe por parte del Ministerio Público para enviar estos oficios, Álvaro. El Ministerio Público está obligado a conocer la Constitución Nacional y a interpretarla correctamente. Exigir lo que está exigiendo la Fiscalía de verdad es un exceso por parte del Estado y es condenable desde todo punto de vista. Contexto. La Fiscalía está investigando la filtración que existió desde el Estado paraguayo de informes de inteligencia que guardan relación con Horacio Cartes, ¿correcto? Sí. Horacio Cartes, ¿qué es lo que denunció? Que instrumentaron mentiras desde el gobierno y que el gobierno se alió con los medios de comunicación para publicar estas mentiras y que estas mentiras tengan la amplitud que tuvieron, tanto que llegaron hasta los Estados Unidos y se produjeron las sanciones políticas y económicas. ¿Qué es lo que plantea ahora la Fiscalía? En el marco de esa investigación de las filtraciones, saber quién escribe los artículos periodísticos en el diario. Y la cuestión es que cuando se entera la Fiscalía de quién escribe ese artículo periodístico, está ya llegando próximamente a la fuente. Y ahí entramos de vuelta a la Constitución Nacional y al resguardo que tenemos como periodistas de nuestras fuentes de información. Nadie nos puede obligar a revelar nuestras fuentes. No solamente eso, nadie nos puede obligar a revelar la fuente. Sí, señor. Ahora, punto número 1. Nadie te puede decir o exigir lo que vos podés decir o lo que podés escribir o lo que podés comentar en algún programa, sea, bueno, estamos hablando específicamente ahora de prensa escrita o de la prensa en sí, pero acá creo que cada uno de nosotros, no solamente nosotros, estoy hablando a nivel general y estoy hablando a nivel del medio de comunicación en general, todos somos libres y tenemos la libertad de decir lo que pensamos. Por supuesto. O sea, a mí me encanta, y porque dentro de todo, y lo digo porque comparto con ustedes hace mucho tiempo y comparto este programa en sí hace muchísimo tiempo. Aquí nosotros somos libres de decir lo que pensamos y ustedes saben perfectamente que aquí, al menos, vos podés estar de acuerdo conmigo, vos podés estar de acuerdo conmigo, Lorena puede estar en desacuerdo conmigo y aquí no pasa nada. El respeto ante todo. Esta es una mesa donde siempre cada uno, hoy, bueno, está Carlos Gómez, anteriormente estuvo Héctor Rivero, anteriormente estuvo Denis Caniza, hoy está Carlos Quise también. Continuamos, aquí todos fueron libres de decir siempre lo que pensaron. Y eso es lo lindo de todo esto. Yo estoy hablando puntualmente de este programa, obviamente porque estamos debatiendo aquí en este espacio, en este momento, pero me parece grave y como habías mencionado, Carlos, nadie puede revelar la fuente. Nadie te puede obligar a Nadie te puede revelar obligar. la fuente. Lo que pasa es que para el ejercicio del periodismo, el periodista tiene que tener ciertas garantías. Y esas garantías están establecidas en nuestra Constitución Nacional. Una de ellas es que existe un resguardo absoluto de la fuente. Si yo revelo mi fuente, ¿quién más me va a pasar información? Punto número 1, ¿verdad? Y punto número 2, en cuanto al ejercicio del periodismo, es importante porque lo tenemos que interpretar de la siguiente manera, como un servicio. El periodismo aporta a la democracia de un país. Por eso es que los periodistas tienen que tener garantías para poder ejercer su trabajo. Si ahora se pisotea esta garantía establecida por la Constitución Nacional, en realidad lo que se genera es un amedrentamiento generalizado. ¿Por qué, Álvaro? Porque la próxima vez que el periodista quiera publicar sobre el poder, va a pensar 2 veces. Porque al publicar sobre el poder se puede enojar y el poder puede empezar a perseguir periodistas y medios de comunicación que publican
lo que le molesta al poder. Claro, hablando mal y pronto, es un estate quieto, ¿verdad? O sea, Una advertencia. Es una advertencia, una presión para el periodista. Y entonces, como bien habías mencionado, Carlos, ahora, después de esta situación, el periodista puede pensar 2 o 3 veces antes de dar una opinión o compartir una información con la audiencia, con el televidente o con la gente que lee los periódicos normalmente. Bueno, entonces... Sí es grave, claro que es grave. Ahora sí, a mí me encantaría que esto se pueda, de alguna manera, se pueda explicar como para que se pueda entender qué es aclarar esto. realmente Y se qué. pueda aclarar, Sí. claro que se puede aclarar, pero nosotros necesitamos saber de dónde viene esto, por qué viene ¿Con qué esto objetivo? y con qué objetivo viene Claro. todo Y el esto. fiscal general se Sí. pronunció al respecto. Habló Emiliano Rolón. Sí. Él dijo que él pone lineamientos generales en la fiscalía, pero que después cada fiscal tiene la libertad de poder construir su investigación y dentro de esa investigación hacer las diligencias. Este oficio que se envió a última hora y también al diario ABC forma parte de las diligencias que plantea este equipo de fiscal que está investigando, repito, la filtración de estos informes a los medios de comunicación, la filtración desde el Estado paraguayo. Eso es lo que se está investigando. ¿Y a qué se quiere llegar con la investigación? A, ¿quién filtró los datos? ¿Qué datos filtró? ¿Y para qué filtró? Eso es lo que está investigando ahora la Fiscalía. Por eso es que quiere llegar a la persona que escribe el artículo periodístico. Llegando a la persona que escribe el artículo periodístico, ya es solo cuestión de unir con flecha para poder llegar a la fuente. Ese es el punto. A modo de completar nada más la información, los fiscales que han pedido esto son Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Brites respecto a la publicación periodística del 13 de mayo del año 2022, Sí. cuyo título tenía Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones a Voidanich. Y piden, además de eso, lo que ya se sabe, los nombres de las personas y dieron un plazo 48 de 48 horas en donde tienen que dar respuesta, en este caso, el diario Última Hora. También ABC Color. Y a veces También. Sí. Así es. Bueno, ¡ey! ¿Cómo le va, Mirka Ferreira? ¿Cómo le va? Arriba, Álvaro. Milka, ¿cómo estás? Bien. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Reconocido. A Mirka Bienvenido, Ferreira, adelante, por favor. adelante, por Adelante, favor, a póngase. Mirka ¿Dónde me Ferreira, siento? ex diputado, ex candidato a diputado. ¿Diputado o senador? Senador. Senador. Ex candidato a senador de la República que estuvo en su momento con nosotros también acá. Y bueno, ahora... Volvimos a las actividades habituales. ¿En qué andamos? ¿Te arrepentí de haberte candidatado? No, fue una buena experiencia. Fue un poco mi aporte, ¿verdad? a la democracia. Creo que Paraguay está en un proceso de cambio, digamos, gradualmente. Y bueno, yo quise colaborar y lo hice, ¿verdad? Y ahora, trabajando en la profesión. Volviendo de nuevo a la profesión, estoy nuevamente en mi actividad, digamos, habitual. Tengo una consultora especializada en asesoría financiera y estamos a full nuevamente. Uy, ¿sabes qué? Hablando de eso, ¿el día de mañana te vas a candidatar otra vez o no, Amilcar? Y no sé, por ahora por lo menos fue una buena experiencia. Siempre quiero apoyar, ¿verdad? Quiero ayudar, pero no sé si ya como candidato. Vamos a ver. ¿Por qué crees que no se dio, digamos, el ingreso a la Cámara de Senadores? Y bueno, es lo que la gente votó, ¿verdad? Y también, yo también, faltó? estando adentro, digamos, uno se da cuenta que la competencia es bastante desigual porque los partidos grandes, especialmente el Partido Colorado, tienen muchísimos recursos, entonces te ganan, digamos, por una distancia muy grande en lo que es publicidad, la exposición. Y los partidos pequeños, que digamos lo hacemos a puro pulmón, es mucho más difícil, ¿no? Bueno, y después está la familia, ¿verdad? Que te dice, ¿sabes qué? Amiga, Sí, todo muy sí. lindo, todo espectacular, pero déjate joder. ¿Cuánta guita gastamos? Claro, no, porque cada uno... Mucho pues, dinero, también, mucha inversión. muchas veces a pulmones este tema. Bueno, Sí. yendo al rubro, a tu rubro, Sí. y últimamente venimos hablando mucho de la situación de Argentina. ¿Y por qué esto? Y la gente se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver Argentina con Paraguay? O sea, tiene mucho que ver. Mucho que ver. O sea, repercute la economía, por ejemplo, hoy día, y todo lo que está viviendo la Argentina hoy día, puede repercutir el día de mañana aquí en Paraguay, sí o no. ¿Cómo se recupera de esto Argentina, Amilcar, a tu criterio? Es difícil, ¿verdad? Argentina viene ya arrastrando por más de una década un problema crónico de desequilibrio macroeconómico y todo esto tiene su raíz en el déficit fiscal. Argentina, digamos, gasta más, el Estado argentino gasta más de lo que recauda y yo creo que eso se debe a que han caído en lo que yo llamo la trampa del populismo. Esto es cuando un país empieza a otorgar beneficios a la población
como por ejemplo... Le hace planes, subsidios, sí, subsidios por un lado. En Argentina casi todos los servicios públicos, prácticamente todos los servicios públicos están subsidiados. La energía eléctrica no cuesta lo que debería costar considerando el costo de producción. La energía eléctrica, el agua corriente, el gas, el transporte público, El combustible, el transporte por trenes y también el transporte aéreo, porque también la aerolínea estatal pierde todos los años, ¿no? Casi $1.000 millones por año pierde aerolínea. Entonces, ¿qué pasa? Los subsidios empiezan, digamos, siendo pequeños, ¿verdad? Para otorgar pequeños beneficios a la población, eventualmente van aumentando. Entonces la brecha, la distancia que hay entre el precio que paga el público y el precio real, lo que debería costar considerando su costo de producción, se va ampliando. Llega un momento en que ya esa distancia, esa brecha es tan grande que ajustar se vuelve políticamente imposible. ¿Cómo vos, por ejemplo, haces hoy en Argentina? ¿Cómo le decís a la población, miren, ya no podemos sostener estos subsidios, el costo de la energía eléctrica, tu factura mensual va a subir 100%? Entonces el problema, ya de ser un problema económico, se convierte en un problema político. La incapacidad de realizar los ajustes para, digamos, disminuir ese déficit, porque ya la población es tan grande el ajuste, por el tiempo que se fue acumulando, es tan grande el ajuste que hay que hacer, que ya políticamente no se puede. Y los eso es préstamos, por ejemplo, los préstamos Las del Fondo deudas. Monetario, que Sí. tanto se habla también a nivel político. Claro, y esas Sí. son, digamos, formas de extender la agonía. Claro. Porque ¿qué Claro. pasa? Hoy día el 100% del déficit fiscal argentino, que más o menos es 5 puntos del PIB, la mitad de eso está explicado por el déficit del sistema previsional, ¿verdad? Las jubilaciones que se pagan todos los meses son superiores a lo que se recauda por los aportes de los activos. Entonces, la mitad está aplicado por déficit del sistema previsional. Es similar al problema que nosotros tenemos acá con Claro. la caja fiscal, pero digamos en un tamaño mayor, ¿no? Y la otra mitad son principalmente subsidios a los servicios públicos, todo esto que mencioné. Y bueno, salir de esa situación de déficit fiscal, porque el déficit fiscal, que por definición es lo que uno gasta por encima del ingreso que tiene, en este caso el Estado, digamos que la solución sería reducir ese déficit, pero todas las salidas son dolorosas. De hecho, dicen que la definición de crisis es una situación en la cual ya todas las salidas son dolorosas. Milcar, ¿Cómo reducís, por ejemplo, la jubilación a los jubilados? Claro, imposible. ¿Cómo Sin que te explote el país. Sin que te al menos, explote. ¿Cómo elevás? Eso no se va a poder, es imposible. ¿Cómo prácticamente. elevás la factura de la luz, del agua, del transporte público? Todo es doloroso y todo va a tener un impacto social importante. Y también están después los planes sociales, ¿verdad? Que es también parte de ese Pero déficit. para no tocar necesariamente eso, que es mucho más difícil, un Javier Milei, por ejemplo, que se presenta como antisistema, dice vamos a recortar todos los gastos superfluos y vamos a darle una patada a la casta política de la cual él habla, que es todo los parásitos del Estado. Claro, los ñoquis. lo que pasa es que, a ver, hay que entender también algo y creo que todos entendemos. El candidato es candidato. No. Y el claro. candidato se tiene que vender ¿para qué? Para que el día de mañana el ciudadano lo vote, ¿entendés? O sea, es fácil decir, así como está diciendo, ¿sabes que yo voy a ser presidente el día de mañana y voy a bajar todo y no se van a preocupar porque todos van a tener plata? No. Después, porque acá también nos pasó, Carlos. Sí. Acá hubo candidatos, pues, y saben perfectamente, candidatos que por poco nos decían, ¿sabes qué? Ustedes me votan a mí, yo voy a ser presidente de la República y el día de mañana van a vivir gratis. ¿Entendés? Eso es bola. Pero el eso es gasto bola público terapia. se puede Sí, corregir para... Eso que propone mi ley es necesario, pero no es suficiente. suficiente, O sea claro. que ciertamente hay que trabajar lo que se llama la calidad del gasto público, eliminar todos esos gastos superfluos, pero aún haciendo todo eso no se va a resolver porque Pero- el problema... Pero él hablaba Pero también de ¿sabés la qué? dolarización, Sí. por ejemplo. Claro, Sí. la dolarización, Sí, sí. pasa que las crisis... Que ya se hizo. En su momento sí, Claro, la las época crisis, de Menem. las crisis financieras tienen etapas, ¿verdad? Al inicio se dan estos beneficios, al inicio generalmente se puede cubrir, el presupuesto Claro. alcanza, luego va aumentando el déficit, eventualmente ya con los ingresos, con los impuestos no se puede cubrir, entonces la siguiente etapa que se utilizó en Argentina fue obligarle a las cajas previsionales a comprar bonos del Tesoro, la plata de los jubilados, ¿verdad? A comprar bonos del Tesoro y ir financiando con ese endeudamiento público, en el ahorro local, el ahorro interno, ese déficit. Eventualmente eso ya no se podía, ya llegó a un tope.
entonces se recurrió al endeudamiento externo. Eventualmente ese endeudamiento externo también se llegó a un tope, ya nadie le presta hoy a Argentina, se recurrió a un préstamo última instancia que es el del Fondo Monetario Internacional, que le prestó 50.000 millones de dólares. Hoy el préstamo más grande que tiene otorgado el Fondo Monetario en el mundo es a Argentina. Bueno, pero ¿quién Y fue ya- el encargado? ¿Dónde se origina todo Y esto? es Porque como que yo te obviamente, diga, bueno, Alberto Fernández, sí. presidente de Argentina. Fue un proceso. Hoy día se dice, bueno, Alberto Fernández prácticamente fundió la Argentina. Eso es lo que se dice. Pero ese préstamo No, arrancó fue con la- Macri. fue- Claro, ¿quién hizo? arrancó ¿Quién con- realizó ese préstamo? Arrancó con Sí. Macri. Macri fue, Sí. Sí, ¿verdad? claro. Macri apostó a tomar un préstamo importante, repito, 50.000 millones de dólares del fondo, normalizar con eso la economía y ir haciendo lo que ellos llamaron el gradualismo, o sea, un ajuste gradual. Pero no le salió bien porque en el paralelo a ese ajuste gradual, ir reduciendo ese déficit, que de hecho redujo un poco, pero no lo suficiente, él esperaba que vinieran muchas inversiones, porque el déficit vos podés reducirlo. Claramente la primera forma es reducir gastos, pero lo otro es mantener ese gasto y que la economía crezca. Al crecer la economía, crecen los ingresos del Estado, manteniendo los gastos constantes, ese déficit se va a ir reduciendo. Miguel. Pero esa parte es la que no salió. Él pensó que con un shock de confianza ganó Macri las elecciones, un gobierno que va a hacer el ajuste fiscal, que va a llevar al país a una situación de normalidad, que con eso ya las inversiones iban a regresar a Argentina, cosa que no ocurrió. Seguramente esto lleva tiempo, digamos, perder la confianza país, lo puedes perder en un rato. Con 2, 3 medidas equivocadas que tomes, se van los inversores. Recuperar eso Difícil. no Lleva es tiempo, fácil, lleva lleva tiempo. tiempo. Sí. Por eso que, y quiero cerrar con esto, Sí. esta parte, ¿verdad? Por eso que es mejor, una economía es más sana cuando los precios en la economía de alguna manera son los precios correctos en todo momento. Entonces, cada año sube un poco el combustible, sube un poco el agua, sube un poco la luz, etcétera, porque eso permite, digamos, que estas empresas, las empresas que proveen esos bienes, no caigan en un déficit, Claro, porque no quiebren, repito, claro. si empiezan a caer en un déficit, después ese déficit va aumentando porque se trata de no afectar a la población, pero a la larga eso es mucho peor, porque ya después cuando el déficit se vuelve insostenible y uno quiere corregir, políticamente ya no se Ya no puede, se porque el Suben gol... los precios y baja la calidad. Claro, es mejor que te suba, no sé, por poner un ejemplo, la energía eléctrica un 5% cada año, a que no te suba una década y después de una querés subir 100%. Claro, la vacunada. es Claro, la vacuna, ella esa es la no. vacuna. Entonces nosotros Plan normal y plan en mucho menor escala tenemos también un poquitito de eso, digo, no en la magnitud argentina, pero también si vos ves, por ejemplo, ESAP dice, bueno, el precio al cual se vende el agua no cubre los costos, por eso es una empresa deficitaria. Y la ANDE viene También. arrastrando una situación ya de más de una década también, donde no le han permitido ajustar su tarifa, y eso, digamos, si bien es muy agradable, pero a la larga puede No, va generar de una tiempo. situación similar. Sí. Permíteme a mí, Carlos, Sí. preguntarte, ya que hablamos de Macri hace un rato con la mesa. Hace unos días se hicieron virales las palabras de Macri hablando de Paraguay, de la estabilidad macroeconómica, decía él. No entiendo cómo Paraguay lo puede lograr y nosotros no. Esa estabilidad macroeconómica que elogiaba entre palabras del término economía, Macri, ¿es tanto así como dice él? ¿Nos encontramos nosotros así como lo reflejó Macri o no actualmente? Sí, mira, Paraguay. Como modelo. Claro, modelo Paraguay. continente regional. Paraguay es una de las economías más estables de Sudamérica y ya llevamos más de casi 20 años ya de estabilidad macro. Y es en ese sentido uno de los grandes, yo creo que uno de los grandes logros de la sociedad paraguaya es haber logrado ese consenso mínimo. Las sociedades, los países necesitan consensos mínimos. Vale decir, en toda sociedad, como toda democracia, por supuesto que hay ideas diferentes en los diferentes grupos políticos y están confrontando, ¿verdad?, en todo momento. Hay siempre esa competencia política de las ideas, pero hay ciertas cosas que no se deberían discutir. La matemática no se puede discutir. O sea, yo puedo discutir contigo si podemos ayudar un poquito más con programas sociales o no, pero no puedo discutir que 1 más 1 es 2. Claro. Si vos me decís 1 más 1 es caballo, entonces... O sea, no puedo gastar más de lo Claro. que estoy recaudando. Claro, esa es una cuestión ya matemática, ¿verdad? Claro. Podés gastar un tiempito, un poco más, pero no podés hacerlo todo el tiempo. Entonces, en Argentina, y ese es el problema de Argentina, en Paraguay afortunadamente tenemos ciertos consensos mínimos, tenemos una ley de responsabilidad fiscal. Que no se cumple. Claro. Que se negocia no pero cumplir. coyunturalmente. Claro. Estamos, digamos, en un proceso de reducción de déficit después del 6% que llegamos en la pandemia. Pero históricamente en Paraguay se ha cumplido la ley de responsabilidad fiscal. Esto significa que el Estado no debe gastar mucho más de lo que recauda. El límite del déficit es 1,5 del PIB
y debe ser solamente por inversión en infraestructura. Eso, por un lado, ese es un cerrojo que preserva la estabilidad económica paraguaya. Y la otra es la independencia del Banco Central, en el sentido que el Banco Central no responde al Ministerio de Hacienda o al Tesoro, por ejemplo, para financiarle su déficit, cosa que sí ocurre en Argentina. Sí. En Argentina, como el Estado no puede cubrir sus gastos y como ya no tampoco tiene acceso a deuda en ningún lugar del mundo, directa y literalmente le ordena al Banco Central que imprima billetes, lo que se llama emisión inorgánica, y con eso va financiando su déficit. Eso inunda de pesos el mercado argentino y eso es lo que hace que el peso valga cada vez menos. Se devalúa el peso frente a otras monedas. Y bueno, termina en este desastre que es Argentina. Bueno, hablando de desastre, esto puede repercutir, porque hablamos de la situación y lo que está viviendo Argentina y decimos la preocupación. A mí generalmente la gente dice, bueno, que le pase a Argentina no me importa porque yo estoy en Paraguay. ¿Para qué preocuparse? Y sí nos tenemos que preocupar. País limítrofe. Porque Sí. Nuestra Socio economía dependemos, sí, O sea, totalmente. Acá estamos, Sí. como dicen ellos, después del charco, Sí, ¿verdad? cruzando el charco. Cruzando el charco, Sí, bueno. sí. En fin, pero después... Traje unos puede- números puede que podemos comentar repercutir, después. te voy a dar la Sí, pausa nomás. dale. Pero después vamos a continuar. ¿Puede repercutir esto en la economía paraguaya? Tanto venimos hablando, el presidente de la República es economista, una persona que entiende todo esto. El propio ministro de Hacienda también es una persona entendida en la materia, así que puede llegar a repercutir o no nos puede llegar a afectar en el próximo bloque. Vamos a seguir hablando. Ahora nos acompaña Amílcar Ferreira, economista, con nosotros, hablando un poquito acerca de la situación crítica de Argentina, financieramente hablando, económicamente hablando. ¿Puede repercutir a Paraguay, la economía de Paraguay, Amílcar, o Sí. no? ¿En qué sentido? Llamativamente tiene efectos Que negativos. sea didáctico nomás Sí. como para que podamos Tiene, entender todo. En cristiano. Tiene varios efectos negativos, pero también algunos positivos que me gustaría ir mencionando. Para poder, digamos, evaluar el impacto de la crisis argentina en Paraguay, deberíamos primero identificar cuáles son los lazos que vinculan ambas economías. Entonces, en primer lugar, es un destino de nuestras exportaciones. Exportamos más o menos 2.000 millones de dólares por año a Argentina. Y bueno, un país que se empobrece, un país que tiene graves crisis, entonces va a comprar menos. Hay exportaciones del sector agrícola, pero también hay exportaciones industriales, por ejemplo, textiles. Hay muchas fábricas acá en el Gran Asunción, fábricas de jeans, de lo que llamamos acá los vaqueros, Sí. que producen acá, y marcas argentinas que producen en Paraguay porque ofrecen un buen costo y se exportan. Entonces todo esto viene disminuyendo a raíz de la crisis argentina. Entonces, un primer impacto es la disminución de las exportaciones de Paraguay a Argentina. Por otro lado, tenemos las remesas, ¿verdad? Argentina, ustedes saben, tiene la diáspora paraguaya más grande, Sí, señor. alrededor La de comunidad más grande. la Sí. comunidad más grande de paraguayos fuera de Paraguay, Sí. alrededor de 1 millón de paraguayos. Fíjate, acá traje unos números, unas estadísticas. En el 2019, el año previo a la pandemia, las remesas fueron 70 millones de dólares. Que las remesas serían... El dinero que envían el allá. dinero que de envían los Argentina acá. paraguayos Muy bien. a sus parientes, digamos, acá en Paraguay. 70. 70, 2019. Sí. Millones de Para el 2021 había bajado a 31. Y el año pasado fue 25 millones Bueno, de dólares. pero ¿eso es razonable o no? No, pero No, se va achicando la pero remesa. se va achicando porque esa Y chico. se va Por la mala achicando situación de allá. porque No, pero 2019 una situación Sí. totalmente diferente porque a- vienen arrastrando esa crisis. 2019, 2020 entran en pandemia Sí. y a partir de ahí se viene Claro, deteriorando. no, y a eso me Claro. refería. por Entonces, eso. de 70 a 25 millones Sí. de dólares por año el año pasado. Esto es porque el peso, porque nuestros compatriotas que viven allá y trabajan ganan en pesos. Claro. Entonces, como el tipo de cambio se disparó, cada vez pueden comprar menos dólares. Las remesas medidas en dólares se han achicado de 70 a 25 y sigue bajando, ¿no? Entonces, un segundo impacto sería la disminución de Bueno, las remesas. eso es negativo. Claro, eso negativo, es lo negativo. lo negativo, sí. Por las remesas que ingresaron, o lo que ingresaba, y después, bueno, del año 2019 a Sí. después de la pandemia. Ellos vienen arrastrando una crisis que va teniendo capítulos, ¿verdad? Ahora están ya en la fase terminal, donde ya inclusive vimos algunos saqueos, ese tipo de situaciones ya, una Terrible. situación extrema, ¿verdad? Terrible. Bueno, y también tenemos importaciones de Argentina, que son importaciones formales, ¿verdad? Importadores paraguayos que compran, por ejemplo, un turrón, un chocolate, etcétera, compran de Argentina y traen. Esas importaciones formales disminuyen porque aumenta el canal del contrabando. ¿Qué pasa?
Las importaciones formales se pagan a través de transferencias bancarias y hoy Argentina tiene un doble tipo de cambio. En realidad son muchos tipos de cambio, pero son dos los principales. El dólar oficial, que por ejemplo estoy mirando hoy, está en 3.65 y el dólar paralelo, lo que llaman el dólar blue, el dólar de la calle, 725. La relación es prácticamente 2-1, ¿verdad? El dólar paralelo es 2 y el dólar oficial es 1. Entonces, ¿qué pasa? Un importador formal que envía, por ejemplo, $1.000, le envía a su contraparte en Argentina, esos dólares cuando llegan a Argentina, por la vía formal, el Banco Central Argentino se apropia de esos dólares y los liquida a 365. Sin embargo, un paraguayo que cruza el puente acá y cambia esos mismos $1.000 al blue, cambia a 725. O sea, vale decir, la capacidad de compra por ese canal, llamarle contrabando, el paraguayo que vaya a hacer compras al otro lado, llamarle como quieras, la capacidad de compra es el doble. Claro. Porque ese paraguayo cambia, repito, a 7.25 y el importador formal a 3.65. Entonces es muy difícil, digamos que el canal informal tiene el doble de capacidad de compra con los mismos dólares que lo que sería el canal formal, el importador. Entonces es muy difícil ante esa situación evitar el contrabando, porque el incentivo, el estímulo que hay para comprar por esa vía informal es muy grande. Entonces, ¿qué es otro efecto negativo? Es la invasión de contrabando, ¿verdad?, de Argentina a Paraguay. En cierta manera, Argentina está muy barata para nosotros en este momento por esa cambio, situación. sí. Pero por siempre, el tipo de Amílcar, cambio. Sí. convengamos una cosa, está bien. Eso afecta a las industrias locales, Claro, etcétera. pero está bien que vayas punto por punto. Sí. Pero digo, el contrabando siempre existió. Sí, pero no en estos volúmenes. Ahora se incrementó mucho, porque anteriormente había alguna Pero ventaja. es solamente el efecto, digo, lo que Sí. estás diciendo y Sí. después de escuchar tu exposición, tiene que ver solamente con lo que está ocurriendo a consecuencia de lo negativo o por una cuestión de evolución del contrabando en sí. Viste que, o sea, esto Sí. pasan los años y va aumentando por Lo que pasa es que X sí, efecto, digo. sí, ¿verdad? dependiendo del momento, el contrabando puede ser más rentable Claro. o menos rentable. Hoy es súper rentable. Y en este momento está en el momento de En el máxima mejor momento. rentabilidad. Claro, porque, exactamente. porque es demasiado Sí. barato, digamos, por esa situación del doble tipo de cambio. Bueno, estos serían un poco los efectos negativos, pero también hay efectos positivos, que es la inversión que viene a Argentina. Las que corren de allá y Claro, vienen acá. las inversiones que corren. Si recorres Asunción, vas a ver que estamos llenos de edificios, construcciones por todos lados, estamos en el medio La de un mayoría boom. son Departamentos, dueños argentinos. Más o menos el 40, o sea, hay una estimación, más o menos el 40% de ese boom inmobiliario es capital argentino. Sí. Capital que huye de la inestabilidad argentina y viene, invierte acá, compra un departamento, compra un terreno, etcétera. Entonces, también hay efectos positivos por ese lado. Por otro lado, otro efecto positivo sería también el comercio de frontera paraguayo, porque en cierta manera Argentina es barata en todos los productos que Argentina produce, principalmente alimentos. Ellos son bastante buenos en el rubro alimenticio y toda esa producción nacional es muy barata para los extranjeros. Pero por otro lado, para ellos es carísimo en Argentina los productos importados. Es carísimo y en algunos casos no hay una escasez, porque como el país no tiene dólares, entonces, Tecnología y demás, claro, hay todo lo mucha que es diferencia. electrónica, falta todo, pelotas de tenis, cubiertas. También. Sí, las cubiertas vienen a Las comprar acá. cubiertas, Sí. claro. Sí. Entonces se da un flujo de paraguayos yendo a comprar alimentos en los supermercados, etcétera, de Argentina, y argentinos viniendo a comprar electrónica, cubiertas. Invirtiendo en inmuebles, Todo sí. lo que es importado. ¿Ve? Y claro, y el capítulo de las inversiones, Sí. que es la Que beneficio para ellos y beneficio para nosotros. Claro, aquí consiguen en nuestro comercio Sí. de frontera, en nuestras tiendas de frontera, los productos que o son muy caros en Argentina o directamente no hay. No No sé, estaba leyendo en la prensa, pelotas de tenis, por ejemplo, no hay en Argentina en este momento. ¿Por qué? Porque dada la escasez de dólares, entonces el Banco Central y el gobierno argentino decide a quién darle los dólares, a qué importador argentino darle dólares y a quién no. Entonces privilegian todo lo que son productos básicos, el combustible y productos básicos en general para la industria, y ya no le dan dólares a los productos que no son básicos. No sé, por ejemplo, pelotas de tenis. Claro, claro. Entonces Una escasea. razón importante. Y electrónica, etcétera. Y bueno, entonces se da ese perjuicio por el lado de la compra de alimentos en Argentina, pero también algo de beneficio por el lado de un mayor volumen de argentinos que vienen a comprar electrónica, todo lo que perfumería, en fin, todo lo que vende nuestro comercio de frontera.
Bueno, pero eso siempre fue así. Pero ahora se incrementa, aumenta, porque como te dije, La como la brecha es distorsión grande. cambiaria, nunca hubo una distorsión cambiaria tan grande, donde vos tenés un doble tipo de cambio y donde el tipo de cambio paralelo es el doble que el tipo de cambio oficial. Entonces el incentivo en este momento es máximo, ¿verdad? Y por lo de la electrónica, por ejemplo, acá siempre fue... Ciudad del Este, acá los venían... brasileros. Y el No contrabando solamente que de Argentina, fluctúa, ¿verdad? venían, inclusive europeos venían acá y se volvían locos, ¿verdad? Sí. Me quedo ya a Paraguay y te decía el europeo. Sí. Pasa que el comercio de frontera paraguayo se fundamenta, digamos, principalmente en una cuestión impositiva. Claro, de los impuestos. Un iPhone cuesta $1.000 en Paraguay y cuesta $1.000 también en Brasil. O sea que desde el punto de vista del costo del producto no hay diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En los impuestos. Ese producto, no sé, en Brasil paga 30% de impuestos y en Paraguay paga 2% de impuestos. Entonces, Se compensa ahí el costo claro, final. Ahí es donde el precio final de compra termina siendo más barato en Paraguay. Y bueno, el tipo de cambio es en menor medida, ¿no? Sin embargo, en el caso de Argentina ahora, además de la diferencia impositiva, que es lo que expliqué, se suma ahora también la diferencia cambiaria. O sea, tenés incentivos ahora para que ese comercio se incremente de ambos lados, repito, de Paraguay. De hecho, no sé si escucharon de que había algunos comentarios de que hay fuga de dólares de Paraguay, que salen dólares de Paraguay a Argentina. Eso ocurre, pero la contrapartida necesaria de los dólares que salen es contrabando o mercadería que viene. ¿Por qué pasa? Viene un argentino, trae pesos y compra en Paraguay, por ejemplo, $100. El que vendió esos dólares se queda con pesos. Claro. Y ustedes saben que el peso Que pierde no le valor todos los sí. días. Entonces, se va a querer deshacer lo más rápido posible de esos pesos. ¿Y cómo lo hace? Comprando productos de Argentina o bien vendiéndole esos pesos a alguien que va a ir a comprar a Argentina. Entonces, la contrapartida de los dólares que salen son Los pesos que entran. productos que vienen. ¿Y qué pasa con la posibilidad argentina de pagar la deuda en Yacyretá por la energía que retira? Ese es un punto que también se ve afectado. Hoy con la visita de Sergio Sí. Massa, el ministro de Economía, aparentemente Paraguay toma un compromiso de Argentina de honrar ese pago. Ese pago que Sí. tiene que ser en dólares, ¿verdad? Sí, Argentina se viene atrasando y cada tanto paga algo y después se vuelve a atrasar. Viene arrastrando una situación porque, bueno, es parte del problema general, ¿verdad? Claro. La escasez de dólares que tienen y entonces se atrasan con todo, ¿verdad? Entre ellos con Yacyretá, que es algo pequeño dentro del problema El global. problema grande que Y tiene. bueno, se estaban atrasando. Entiendo que también en conversaciones que hubo con el gobierno electo le pidieron que no se hagan todavía los pagos hasta que se produzca el cambio de gobierno. Y ahora que ya se produjo, bueno, con esta visita del ministro Massa hoy, entiendo que hubo conversaciones y se van a regularizar o se va a empezar de nuevo a pagar de parte de Argentina a Paraguay, ¿verdad? Vamos a ver si esos pagos son para ponerse al día o es para algún pago parcial, digamos, para... Claro, porque el problema lo tienen muy, muy presente, digo, ¿verdad? Y Sí. con una difícil solución a corto plazo. Sí, Porque ahí vamos de vuelta a lo que plantea un Javier Milei de la dolarización. claro. Pero esa receta, ¿crees que es factible, crees que es aplicable y que va a solucionar el problema económico que tiene Argentina? Mira, es una medida extrema, en primer lugar. Probablemente va a solucionar el problema de la inflación, pero a su vez va a generar otros problemas en lo que se refiere a la competitividad. Porque, ¿qué pasa? Si vos eliminás la moneda, en este caso el peso, la moneda local, y bueno, ya solo hay dólares, dolarizás la economía, entonces la inflación se termina, porque ya el Estado no tendría la potestad de imprimir, literalmente, imprimir Claro. moneda local y generar de nuevo esa inflación. Entonces termina la inflación, vas a tener inflación americana, inflación de Estados Unidos, más o menos 2% anual. Ahora bien, ahí empieza el problema de la competitividad. Dado que ya estás dolarizado, tu competitividad, o sea, tu posición de los precios relativos para exportarle al mundo, tenés que tener competitividad en dólares. Y normalmente eso es difícil, o sea, tenés que ser muy competitivo para que no teniendo moneda propia, vale decir, no teniendo la posibilidad de hacer devaluaciones, poder competir con tu oferta exportadora en el mundo. Y según tu criterio, ¿cuál Puede sería llevar- la salida más rápida que tiene hoy en día Sí. Argentina en cuanto a su situación, verdad? Claro, voy a contestar eso. Sí. Esa situación de dolarización podría llevar, si ya en dólares no son competitivos, podría llevar a una situación de desindustrialización.
que directamente se empiezan a quebrar todas las industrias argentinas porque no son competitivas. Bueno, yo creo que brevemente, porque no tengo mucho sí, tiempo. la mejor solución sería normalizar el país, volverse un país normal, ley de responsabilidad fiscal, Banco Central Independiente, una reducción del gasto público, pero pareciera que eso no es posible políticamente. Entonces, dado que no es con estos posible, políticos. viene la solución extrema, que es la que propone mi ley. Eliminar el Banco Central, dolarizar la economía. Veremos qué Y pasa. probar. Milei va a ser presidente de Argentina. Todo parece indicar que indicaría sí. Altamente probable. altísimamente probable. Porque ¿qué pasa? En una situación tan extrema, donde ya la vida cotidiana no es posible, o sea, el argentino promedio Insostenible ya está, no sí. es una cuestión así macroeconómica, No. sino que ya es una cuestión de vida cotidiana, se El hace día a ya día. imposible el día a día. Entonces quiere cualquier cosa que le solucione eso y bueno, viene mi ley con propuestas ciertamente extremas, pero que... Esperanzadora. Los argentinos Claro. te dicen, al que mejor le va en Argentina le va peor en realidad, porque tiene que Sí. pagar más impuestos Sí. y el Estado viene y le Una saca realidad. todo lo que produce. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Tiempo agradeciendo a Amílcar Ferreira. Vamos a continuar seguramente con este tema tan apasionante. Sí. Gracias, Amílcar, por haber... Gracias, Álvaro, Gracias. un placer. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, bueno, a todos los compañeros, muchísimas gracias. Mañana tenemos más polémica, viernes, inicio de fin de semana, 8 de la noche, siempre aquí en la tele. ¡Vamos, Olimpia! Que pase bien, chao, chao, hasta luego.